Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Miénteme, que no me preocupe por nada, que lo único que tengo que hacer es votar por ti. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, miénteme. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. El día de hoy vamos a hablar sobre la mentira, sobre sus posibilidades, sobre su utilidad, sobre los momentos en los que conviene y los que no conviene usarla. Mi nombre es Alan Argüello y espero que la pasen bien. Mentira servida en vino y pan de cada día, mentira atrevida, boleo de mi corazón, amarga saliva, sabor a culpa y agonía, mentira divina, no quiero más mentirte amor. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. ¿Y qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar los festejos. Mi nombre es Arturo Castro. Los festejos me refiero a 2 cosas importantes. Estamos en los albores de nuestra segunda temporada de Un Gallo para Asclepio, y por primera vez en la historia de este programa tenemos patrocinador oficial, tenemos de patrocinador a Postres Teresito, que si ustedes no los conocen, nos han invitado a compartir con todos ustedes algunos de los postres que tienen: alfajor, dulce de leche, cajetas, mermeladas y otras conservas. Y pues bueno, estamos de festejo con ellos que nos han pedido esta mención, pagada por supuesto, siempre con muchísimo dinero. Y 2, porque igual que pasó en la primera temporada, tuvimos nuestra primera invitada, Paula de Rosenzweig, para hablar de películas en el capítulo número 4. Hoy es el capítulo número 4 de la segunda temporada y nos engalana, que ya nos habíamos quedado pendientes. Repetimos otra vez con nosotros el ínclito, el vertiginoso, el querido Jorge Bárcenas. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Ardilla? ¿Qué tal, Alan? Encantado de estar aquí con ustedes por segunda vez. Ya nos debíamos esta reunión. Ya teníamos hace un rato que queríamos hablar sobre la mentira. Pues ya lo presentaste tú. El capítulo de hoy va acerca de la mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Comenzamos, chicos, ya saben, no olviden de comentar, suscribirse, compartir. Y si usted es de esas personas que odia nuestro programa, con mayor razón, gratis para usted están las suscripciones. Comente cuánto nos odia en los comentarios de nuestro capítulo y nosotros lo leeremos con mucho gusto. Búsquenos también en Facebook como Free Games, porque nos gusta mentir con nuestro nombre. Jorge, bueno, pues por favor, si puedes darnos el preámbulo para la charla del día de hoy. Bueno, yo vengo en toda la buena disposición. De hacer un diálogo. No quiero robar el micrófono, ni mucho menos. Mentira. Pero esa puede ser la primera mentira, ¿verdad? O la segunda. Puede ser la primera mentira, puede ser la segunda o la tercera. Todavía no sabemos el orden. A ver, me están invitando también a que proponga un par de planteamientos sobre la mentira. En realidad, la relación entre la mentira y la filosofía es casi tan amplia como la relación entre la verdad y la filosofía. Y la búsqueda de la verdad es precisamente alejarse de las mentiras, ¿no? Intelectualmente, es decir, como empresa intelectual, la búsqueda de la verdad, y también como empresa moral, que es algo así como el desarrollo de esa cualidad del carácter que se llama sinceridad. No la sinceridad como algo que ocurre por accidente porque no tenías de otra o porque quisiste quedar bien con alguien, sino la sinceridad como parte íntegra de tu carácter, es decir, como virtud integradora, ¿verdad? Y en este sentido, pues he tenido que inclinarme hacia 2 intereses. No digo que sean mis únicos intereses, ni mucho menos, pero son 2 intereses que creo que pueden funcionar bastante bien para provocar un diálogo, porque ambos son muy provocativos los planteamientos. Entonces yo les propongo que discutamos acerca de 2 planteamientos sobre la mentira. El primero lo propone Kant y el segundo Platón.
El primero, parte de un opúsculo, un texto muy breve y un texto polémico muy conocido de Kant, no siempre bien entendido, pero precisamente los malos entendimientos han suscitado que siga pareciendo inquietante y que siga pareciendo interesante seguir conversando sobre esto. Y el título que lleva este breve texto es el siguiente: sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. Sobre un presunto derecho a mentir por amor a los seres humanos. Todo esto nos conecta ya con la noción de la mentira piadosa, la mentira blanca. Las múltiples formas de la mentira. Exactamente, y ni siquiera la mentira blanca, porque la mentira blanca es más bien una mentira inocente, pero la mentira piadosa, la mentira benéfica, mentir por el bien de otro, ¿no? Ahora, el segundo planteamiento es político y viene de la mano de Platón. Está en el tercer libro de la República. Es el libro que ha sido muy, muy discutido a lo largo de la historia, porque es el libro en el que se discute sobre lo inútil que resultan los mitos homéricos para crear una mejor sociedad y mejores ciudadanos. Son mitos que producen miedos, son mitos que hablan de la muerte, son mitos que generan cobardía, son mitos que no sirven para nada bueno, ¿no? Y justamente en ese texto aparece un mito que sería el revés de la inutilidad. Un mito verdaderamente inútil, verdaderamente útil, verdaderamente benéfico. Un mito fundacional, que es literalmente una mentira, pero que tiene el potencial, una vez que es creído, tiene el potencial de fundar, de poner las bases de una mejor sociedad. Lo polémico de este mito es que está muy cerca de algo que nos parece bastante cínico y criticable, que es legitimar a los políticos o legitimar a cierto sector de la sociedad para que por el bien de otros nos digan mentiras. Entonces, esos serían los dos planteamientos. Podemos empezar, si quieren agregar otra cosa adelante, si no podemos empezar con el de Kant, ¿no? Pues no sé, a petición de la concurrencia que nos dispone, a mí me gustaría hacer un disclaimer acerca de la verdad y de por qué no tiene cabida la verdad en esta mesa, porque pues justo como lo decías hace rato, la cosa fundamental o fundacional que tiene la filosofía es la verdad. La filosofía siempre discurre en el sentido de verdad, de veracidad, de hablar de lo que es correcto, hablar de lo que es bien y de lo que es bello, y de pronto, pues, ¿qué podremos decir de la mentira si no van a ser puras verdades acerca de las mentiras o acercamientos raros acerca de la mentira? Porque pues estas empresas que tienen que ver con mentir, pues resultan ahí como raras viniendo de la filosofía, porque el filósofo se presupone como ese intelectual, ese estudioso, esa persona que lo que hace es andar por ahí tirando netas, andar por ahí diciendo verdades, no, el ser es y el no ser no es, ¿qué es eso de que Dios apareció y creó todo? Es el agua lo que funda todo, lo que hace todo. Entonces, parece que de origen la filosofía se cuestiona por la verdad. Pero ahora estamos aquí en una mesa de personajes y Sordo, que también nos ve desde Saltillo, hablando de la mentira. Entonces, ¿por qué, Jorge, no vamos a hablar de la verdad? ¿Por qué no va a tener cabida la verdad en esta? Bueno, todos, Alan, Ardi, ¿por qué decidimos hablar de la mentira para dejar fuera la verdad? Les voy a decir una mentira. No sé, la verdad ha sido una cosa que había salido también desde el programa pasado, desde la temporada pasada, mejor dicho, y creo que por lo menos a mí me ha costado un poco los planteamientos, sobre todo porque, como bien señalan, siempre la filosofía va en búsqueda de la verdad, y es raro, o por lo menos desde mi perspectiva, que alguien hable de la mentira, salvo, como bien señala Jorge, con algunas cuestiones muy particulares, en este caso de Kant, pero me trae a cuenta esa paradoja que nos decían en los primeros semestres: si un mentiroso te está diciendo que es un mentiroso, ¿está mintiendo o está diciendo la verdad? Y creo que también sirve para la cuestión paradójica dentro de la misma filosofía. Creo que lo más tangible, más allá de lo que podamos decir, es la mentira a nivel político,
Y ahorita que lo estaba señalando también, hace algunos años salió este libro crítico, no recuerdo quién era el autor, que se llamaba Los mitos que nos dieron patria, cómo sigue fungiendo esta cuestión mitológica para darle el sentido a la sociedad. Y si... A la Platón. Ajá, a la Platón. Y si es necesario todavía, o sea, si realmente es necesaria una mentira para crear una sociedad, lo cual sería perturbador. Pero bueno, ese sería como que mi primer acercamiento a la mesa y las implicaciones que tienen también para una misma sociedad. Pues yo ya me piqué y cómo que no hay lugar para la verdad. Inevitablemente terminaremos hablando de... No, vamos a intentar que no. No necesariamente. El programa es de la No, mentira. yo sé que no. A ver, me refiero a que es como la otra cara de la moneda. Pienso que es el trasfondo de esta dualidad entre verdad y mentira, que también se puede hablar de verdad y error, o verdad y falsedad, y también podríamos explorar la diferencia entre un discurso falso y una mentira, un discurso falaz incluso, pero pienso en algo, una relación más antigua, que como ya lo mencionaba Arturo, podría quedar establecida como la diferencia entre el ser y el no ser. Y mientras escuchaba a Jorge, como dándole un poco el giro a la idea del mito como una mentira, que he leído a quienes dicen que esta supuesta oposición entre mito y logos es una especie de interpretación posterior, incluso de caricaturización de la filosofía, ¿no? El mito es algo que se cuenta para explicar, no sé, cómo funciona la naturaleza o cómo fue creado el mundo, y después avanzamos hacia una explicación más racional, pero parece que mito y logos en ambos casos significa discurso, ¿no? No digo que sean exactamente intercambiables, pero estoy pensando en el poema de Parménides, cuando la diosa le dice a Parménides que hay dos caminos, el del ser y el del no ser, y casi como que le está diciendo el de la verdad y el de la mentira, ¿no? Pero habla de un tercer camino, que es el de la verdad oculta en la mentira, o el de la verdad oculta en la doxa. Hay algo de verdadero en la doxa, y por ahí hay un místico que critica a Heidegger, la idea que tiene Heidegger de la masa, ¿no? Y de que eso es la vida inauténtica y tal, y este místico dice: Heidegger está pasando por alto la sabiduría del pueblo, la sabiduría de los muchos, este estado de olvido en el que no se piensa sobre la muerte, por ejemplo. Creo que va a ser muy interesante cuando hablemos del potencial valor del discurso falso, entendido como mito, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, de los mitos que aparecen en el banquete para explicar por qué andamos buscando la media naranja, el mito del andrógino. Me encanta para explicar eso, no se me antoja ninguna otra explicación, por más técnica, verídica, sociológica. Me parece que no hay nada que pueda superar, porque hay un criterio estético de fondo. ¿Por qué nos enamoramos tanto? Es que antes éramos redondos y teníamos 4 brazos y 2 ojos y nos partieron en la mitad y nos obligaron a buscar nuestra otra mitad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera aportar, el pensar en la mentira, no nada más en la diferencia entre mentira y verdad, sino en una idea nietzscheana o de Nietzsche, que es que estamos en el terreno de lo moral, y que es un prejuicio moral considerar que la verdad es más valiosa que la mentira, o que la ilusión, o que la ficción, ¿no? Hay como ahí una cuestión de gusto, una cuestión incluso, no sé si estética, pero sí que damos por hecho esto, que la verdad es lo que hay que alcanzar y hay que desechar la mentira, pero vamos a tratar hoy de reivindicar la posición contraria. Yo creo que la distinción entre logos y mitos tiene que ver mucho con la perspectiva de dónde provienen esos relatos. Porque el relato mitológico es contado, porque hay mitólogos, hay poetas que crean esos mitos. Los demás son un poco más pasivos. No está inventando todo el mundo sus mitos. En cambio, el proceso de pensamiento, de razonamiento, es individual. Por supuesto que hay influencias sociales, por supuesto que hay prejuicios. Hablabas hace rato de la doxa, ¿verdad? De la opinión.
y de valorar la opinión de la gente. Y justo es que no me quiero desviar tanto de otros temas, pero que los epicúreos tenían una fórmula para hablar de las opiniones vulgares y era esa, ton polon doxas, ¿no? Ton polon doxai. Las opiniones de la mayoría, las opiniones de los demasiados, las opiniones vulgares, las opiniones prejuiciosas, que son mentiras, ¿no? Y ahora, para contestar un poco lo de Arturo, es que yo diría que hay una necesaria relación entre la verdad y la mentira, porque toda vez que se habla de mentira, está supuesta la verdad. Es que el mentiroso escapa de la verdad. La mentira se define esencialmente en oposición a la verdad, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que estará implícita la verdad, pero lo que yo sugiero es que son tópicos perfectamente diferenciables, aunque acepto el reto de Alan de también tener algunas, ¿cómo lo podríamos decir? Algunos momentos, algunas desviaciones para hablar de la verdad, ¿verdad? Si alguien se inspira para hablar de la verdad en un diálogo sobre la mentira, pues yo también estoy de acuerdo con hacer eso. Y dices bien, mi querido Jorge. Bueno, pues tú abriste ahí como la bifurcación para tomar dos caminos, un poco ahí diciendo, o nos vamos por la vía kantiana o nos vamos por la vía platónica. Pues ¿por dónde arrancamos? ¿Por cuál se quieren ir? Pues por el principio. Por ese paternalismo sucio de mentir por no hacer daño a los demás, ¿no? Por la cara. Decir, es que yo sé que no vas a poder tolerar esta verdad. Entonces... Tú no puedes saber la verdad. Exactamente. Yo Eso sí. es el yo barrio ya chino. sufrí. Entonces, la mentira política de Platón. La mentira política de Platón, yo entendí que era como más bien la kantiana, ¿no? Por empecemos con la por kantiana. filantropía, Va, sí. Ajá. Empecemos entonces con la kantiana. Ah, Bueno, vamos a ver cómo podemos plantear esto, ¿no? De la manera más sencilla posible. Imaginen que están... Perdón, les voy a poner dos posibilidades, ¿eh? Imaginen que están en una sociedad en la que tienen siervos, ¿va? Y ustedes son la persona que está en la posición de ventaja y de poder. Y cometieron un delito y la ley los está persiguiendo para castigarlos como supuestamente es debido, de acuerdo con el marco de la legalidad. Incurrieron en un delito. Pero le piden a su subordinado, le piden a su sirviente, a su vasallo, a su esclavo, etcétera, etcétera, que mienta por ustedes. Donde llegue alguien a preguntar por mí, donde llegue alguien a tocar la puerta, ¿verdad? Tú respondes y te va a preguntar si estoy aquí, tú respondes no, no está, ¿verdad? Esa persona sabe perfectamente bien que es una mentira, ¿va? En esa situación, la pregunta es bastante simple, ¿no? ¿Es moral mentir para secundar el delito de otro? ¿Es moral mentir a la autoridad que se postra frente a tu puerta, ¿verdad? En afán de hacer que la ley se cumpla? Primera cuestión. Adelante. nos exige respuesta. Sí, por supuesto. ¿Cuál es? A ver, hay algo que yo no entendí. ¿Cuál es la ley que ha de cumplirse? O sea, ¿la ley de obedecer a tu superior? No. Eso sería una ley interna doméstica. Ajá. Dos ¿verdad? leyes, hay Sino dos leyes. la ley en el sentido básicamente político, Constitucional. jurídico, Ajá. constitucional, que es que aquel que incurre en un delito amerita un castigo. Por eso el representante legal, la autoridad, se presenta a tu puerta y le pregunta a tu súbdito si estás ahí y el otro miente. Estamos preguntando sobre la mentira. ¿Es moral mentir para proteger al amo? Sí, a tu amo le cae la fiscalía y tu amo te exige que mientas al fiscal para protegerle. Ya, lo primero, lo primero en lo que pienso es de si hay responsabilidad moral, ¿no? O sea, o si hay responsabilidad ética. Es Sí. decir, uno puede decir, como lo que hizo Eichmann en Jerusalén, ¿no? Lo que retrata Hannah Arendt, este es mi trabajo. Si mi amo me pide que mato, y si me pide algo tan sencillo como mentir por él, no estoy yo adquiriendo una responsabilidad al mentir. No soy cómplice de él, no soy encubridor, ¿no? Realmente lo que estoy haciendo es cumplir una orden, Sí. pero me deslindo completamente de una responsabilidad moral o jurídica en este caso. En la fórmula de los militares, Ajá, que justo trabaja el la militar. obediencia, estaba siguiendo órdenes. En la fórmula del mundo laboral,
estaba haciendo mi trabajo. Pues ya quedó. ¿Ya? Eso ha sido un gallo No para me van a siempre. decir que están de acuerdo con esas fórmulas, por favor. Yo sí. Yo como buen godín me parece prudente. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa es que no hay una discusión ahí? O sea, lo que ocurre si aceptamos esta fórmula es que prescindimos del valor de la responsabilidad de alguien que sigue órdenes. O sea, estamos como trivializando el asunto, ¿no? Es un planteamiento moral. La pregunta es en Ujú. términos valorativos. Tú mismo lo has dicho. ¿Eres moralmente responsable? Hay que valorar la situación en términos morales. Es decir, es moralmente procedente, queda justificada como porque está mintiendo, Ajá, entonces. pero queda justificada entonces Ajá. moralmente como mentira porque es una suerte de mentira justificable porque porque el esclavo en este caso o el súbdito estaba obedeciendo las peticiones de su amo, o por el contrario es moralmente reprochable. Pues bajo esa consideración y que son siervos y esclavos, pues no tendrían... No, trabajador de estatal o militar. Bueno, él dijo siervos. Sí. Yo me voy. Pero bueno, a ver. Sí, bueno, dependiendo, ¿no? Que porque todas estas cosas morales y todo eso tienes que ponerlo en contexto. ¿Quién eres tú? ¿Eres el amo o eres el esclavo? Si soy el amo, qué bien que hace su trabajo, tal vez lo voy a compensar. Y aunque no lo compense, es su deber, lo estás haciendo. Vaya, ¿no? Eso es, desde esa línea Sí. está trabajando, está exigiendo. Y si vienen a buscarme, incluso Claro. si alguien viene porque dice que soy papá de alguien más, tú diles que no estoy, pues también estaría obedeciendo no habría posibilidad de esa... de esos juicios valorativos porque no se podría, y no me lo vayan a tomar más, sino porque no se consideran o no se consideraría que está al mismo nivel que el amo, vaya, ¿no? O sea, sería una pregunta un poco tramposa, quiero imaginar, ¿verdad? Claro, es importante eso, la posición política de los dos. O sea, aparece el imperativo entonces, el imperativo moral de hay que decir siempre la verdad. El siervo estaría en la obligación de contravenir las órdenes de su amo, adquiriendo responsabilidad y decir, sí, está en casa, adelante, pasen a buscarlo, ¿no? Pero tienen una posición políticamente hablando pues diferente. Él es un subordinado. No quiero con esto justificarlo pues, pero hay más en juego. Sí, o sea, no es lo mismo que el amo cumpla con el imperativo de decir siempre la verdad o no mentir, a que lo haga un siervo. Podemos, a ver, no es justificable, pero tiene más razones el siervo para mentir por su amo que el amo que mentir. O sea, es decir, el siervo podría decir, está en juego mi seguridad, está en juego mi familia, está en juego un montón de cosas. Sí. Es más fácil para el amo quizá cumplir este imperativo que para el siervo. Y se le estaría exigiendo a los dos como pensando en esta máxima de que decir siempre la verdad. Y también habría otra cosa, ¿no? Que sería otro juicio valor o otro valor, mejor dicho, ¿no? Que sería la lealtad que tiene el siervo con el amo. Sí. Ahí sí se estaría contraviniendo, porque también la palabra, pese a que ya no se utiliza como tal, era un acuerdo, o es un acuerdo por lo menos tácito. Tienes tu palabra, tengo la palabra para cumplir con lo que se ordena. Yo me temo que tengo que hacer una distinción para volver a replantear, volver a plantear esto. Yo pensé en Agustín de Hipona, justo para salir del conflicto. Agustín de Hipona cuando habla acerca de la mentira. Pero es una distinción más moderna que Agustín de Hipona, pero ¿todo bien? ¿Todo bien? Es una distinción un poco más moderna. Cuando Kant habla de moralidad, ¿verdad? Y esto lo entienden muy bien los hegelianos y también los kantianos. No está hablando de las costumbres compartidas, no está hablando de lo que Nietzsche llama después el orden moral del mundo, el mundo de las costumbres compartidas, ¿verdad? Creo que Hegel lo llama Sittlichkeit, el mundo social, ¿verdad? Cuando decimos que algo
cuando decimos básicamente para que exista una moral, tiene que existir un código moral que estipule qué está bien y qué está mal. Y si uno actúa de acuerdo con ese código moral, se dirá que actuó con moralidad, que es moral su comportamiento, y si uno actúa a espaldas de ese código moral, se dará que está procediendo con inmoralidad o de manera inmoral. Ese es el orden moral del mundo. Cuando Kant habla de moralidad, está hablando de otra cosa, está hablando del ámbito de la libertad y del razonamiento del individuo. Cuando yo les pregunto si eso es moral, lo digo desde la perspectiva de la moral kantiana. Y ustedes están alegando un orden moral del mundo en el que hay una jerarquía entre, o sea, es decir, independientemente de si tú eres un amo o un esclavo, eres una persona pensante. ¿De acuerdo? En ese sentido es que pregunto. Pues considerando la libertad, pues entonces, si lo hace, si te entrega o no te entrega, pues no habría... Tarde o temprano te arrepentirás. Como muy Kierkegaardiano. Con la Kierkegaard. Vamos a suponer que por un momento decimos que mentir está mal en esa situación porque está siendo partícipe de una injusticia, porque estás subordinándote a los caprichos de tu amo en vez de entender que eres parte de la sociedad y que tienes que contribuir al cumplimiento de la justicia y de las leyes. Uh-huh. Yo apelaría al sentido, te digo, de Agustín de Hipona, cuando dice, a ver, ¿hasta qué punto podemos definir una mentira o hasta qué punto podemos definir qué es mentir? Porque cuando se materializa la palabra expresando algo del mundo, comentando un hecho, comentando una situación, aunque sea falsa, pero tú que la comentas desconoces que es falsa, no necesariamente se le puede llamar mentira. Mentira sería cuando tú, a propósito, tengas un trasfondo. Por eso digo, puede ser tramposa, ya no en el sentido moral, sino en el sentido de definamos qué será una mentira. Por supuesto. Cuando tú vas a hacer el asunto de decidir qué es mentir, un pasito antes de la complicación moral vendrá qué es mentir, porque a veces tú omites alguna información y no necesariamente estás mintiendo, o desconoces otra información y no necesariamente estás mintiendo. Y antes de llegar a la posverdad, en un asunto más bien justo, más bien, ¿qué es mentir? Sí, y justo, Arturo, lo que pasa es que la definición clásica de la mentira, que está en Agustín de Hipona, que está en Kant, que está bastante bien repartida a lo largo de la historia de la filosofía, es que el mendacium, mentir, supone falsear una declaración con la intención de engañar a otro. Porque tú sabes perfectamente, la mentira es ir en contra de tu mente. Hay supuestamente, idealmente hay una correspondencia entre lo que piensas y tu discurso, es decir, lo que enuncias, ya que hablabas de logos hace rato. Montaigne ¿no es contrario. Montaigne cree todo lo contrario. Montaigne dice, nuestra predisposición natural es una predisposición a la mentira como un mecanismo de defensa social. También Kant. Dice no nos aventamos a decir la verdad. No, los seres humanos no decimos la verdad, claro, por naturaleza. Por naturaleza mentimos, y mentimos para protegernos socialmente. Sí. Cualquier tipo de mentira, la mentira piadosa, la mentira blanca, que no sé cuál sea, dices tú, o la mentira de mala fe, como algo dijimos. Entonces Montaigne dice que será como traicionar a la mente. Más bien, para Montaigne la mente misma está puesta en el mentir, el mentar. Pero ese es un artificio, hay un arte en la mentira, ¿no? Hay una suerte como de tecné, por así decirlo, ¿no? Y es que lo mismo dice Kant, nos reservamos de ser completamente honestos porque tenemos intenciones que verdaderamente son indecibles, son monstruosas, y lo que promoveríamos sería desensibilizarnos frente a los defectos humanos. No decimos todo lo que pensamos, nunca, jamás. No. ¿Verdad? Y también decimos... Nos protegemos, dice Montaigne, es un mecanismo de defensa. Mira, ¡ay! Me gané la lotería. Y si dijera... Voy con una máscara. En realidad, oye, imagínate que me dices, me saqué la lotería o me acabo de graduar y que yo haya reprobado una materia o lo que sea, ¿no? Una situación hipotética, y entonces te dijera, mira, te quiero felicitar según la convención, pero en realidad te envidio
y pienso que merezco mejores cosas que tú. Por ejemplo, ese tipo de cosas las ocultamos, ¿no? Todo el tiempo. Y Kant sabe perfectamente bien eso. Si yo te digo ahorita, por ejemplo, qué bien se te ve esa camisa, pero en realidad pienso lo contrario, esa es una mentira. Esa es una declaración que va en contra de lo que pienso o de lo que sé. Claro. El subordinado, el siervo, sabe perfectamente que su amo está en casa. Cuando le pregunta el otro, cuando le pide una declaración, falsea esa declaración precisamente a propósito. Por eso se califica perfectamente bien como una mentira, ¿no? Bien. Ahora, yo quisiera cambiar el escenario. Si no quieren agregar nada de eso, quisiera decir el segundo planteamiento, que es realmente el del texto de Kant. Nos salvamos de responder. Así es que, pero ustedes dirán. Todo depende del contexto. Bueno, tendría una duda, por ejemplo, en esta consideración que dices del uso, que por ejemplo le puedes decir a Arthur, qué buena playera, ¿qué implicaría a lo mejor no una mentira, sino una hipocresía? ¿O sería directamente una mentira, objetivamente? Sí. Porque tiene una finalidad, que es la finalidad de quedar bien frente a las personas. O sea, la hipocresía completamente sería eso. O sea, ¿o habría algún matiz? Es muy interesante la pregunta, y sobre todo que hay suficiente material en La Kant, hipocresía. suficientes distinciones para responder esa pregunta, ¿no? Si lo que se dice incluso por agradar, pero no se quiere conseguir nada a cambio, si realmente no violenta la propia relación, entonces a lo sumo se podría decir que es indigno de un ser humano mentir, porque corrompe tu propio carácter. Y Kant está trabajando y está discutiendo en estos textos de finales del siglo XVIII con una concepción del derecho que dice que una mentira es necesariamente una declaración falseada con la intención de engañar, pero que perjudica a otro ser humano. De dañar. Y lo que Kant está argumentando es que no es necesario agregar esta última parte, porque según Kant, la mentira siempre perjudica. La mentira, en el contexto en el que hay que declarar la verdad y que no puedes escapar a un sí o a un no, ¿verdad? Mentir siempre perjudica. Puede perjudicar a la persona o puede perjudicar a la humanidad. Ya no estamos poniendo más kantianos, ¿verdad? Puede perjudicar a la humanidad como tal. Pero hasta ahí eso, ¿no? O sea, porque ya ese concepto jurídico con el que está discutiendo Kant ya tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Tiene que ver con la valoración de la mentira, y según Kant no necesariamente tendría que perjudicar a un ser humano para ser llamada mentira. Ajá. Y también es muy interesante que dice, en realidad, bueno, no, me voy a adelantar demasiado, mejor A ver, continuemos. Creo que Primer definición. Tejiste fino, como dicen, y hay un punto crucial que aparece con la pregunta de Ardilla, por lo que mencionas, Jorge, que es que parece que el problema con la mentira recae en el perjuicio, en perjudicar a los demás. Ese es el problema. Mentir no es no decir todo lo que piensas. No sé si se acuerdan de esta película de Invention of Lying, de un pueblo en el que la gente no se ha inventado las mentiras y que la gente dice todo lo que piensa, y entonces está una pareja así en una cita y a la chica le marca a su mamá y le dice, ¿cómo te va, hija? Pues la verdad muy mal, está súper feo este sujeto y ni de chiste me voy a acostar con él, ¿no? Entonces... O cuando entra al casino, ¿no? Y le dicen, sí sabes que vas a perder todo tu dinero y lo que ganes lo vamos a recuperar. Sí, claro. Eso, no se ha inventado la mentira, pero lo que hay no necesariamente es lo opuesto a la mentira. Es decir, es como una forma totalmente insensible de sin filtros de hablar. Es un uso también desmesurado del lenguaje. Eso que está pasando ahí no necesariamente es lo opuesto a la mentira. Es como ni siquiera es una parresía, ¿no? Ni siquiera es un coraje de decir la verdad. Es no ser prudente para hablar. O sea, es una serie de imprudencias lo que ocurre allí. Ahora, perdón que te interrumpa, pero también sería un montón de juicios valorativos, ¿no? Bajo esa línea. O sea, dejaría de ser también esa verdad, porque también parte del individuo. Claro. ¿Cómo te está yendo? Pues a mí me está yendo de la fregada, pero a este baboso que quiere salir conmigo parece que le estaba viendo bien, aunque no sea cierto.
Claro, son juicios valorativos. Luego hay personas que se jactan de ser muy honestas, ¿no? Y de decir, es que yo siempre te voy a decir la verdad. Y la verdad es que tu problema es que eres un pelmazo y un holgazán. Eso tampoco es la verdad, ¿no? Eso también, como dice Sardilla, es un juicio valorativo. Decimos, me cae muy bien él porque siempre me dice la verdad. Y eso de la verdad puede ser tu apreciación de lo que está ocurriendo. No está todavía ahí no hay una dicotomía. A lo que voy con todo esto, porque lo que decías es que el problema, la mentira es problemática en momentos cruciales. ¿Sí? Me estaba pensando en cuando le preguntan a Poncio Pilato, no, a Poncio no, a Judas, ¿conoces a este hombre? No, y lo niega 3 veces. O sea, hay momentos cruciales en los que mentir es un problema. En la vida cotidiana mentir no es un problema, pero paradójicamente me parece a mí, ya con esto quiero cerrar, que mentimos o sea, se supone que la mentira es perjudicial, pero también mentimos para no perjudicar, que es un poco lo que decíamos, como por filantropía, ¿no? O sea, también a veces mentimos supuestamente para no perjudicar, porque creemos que de algún modo la verdad también es perjudicial, de tal suerte que tanto la mentira como la verdad podrían tener este punto crucial inoperativo que recaería en cuando perjudican a los demás. Una mentira puede perjudicar, pero también la verdad puede perjudicar. Sin duda. Habría sido una entrada estupenda la referencia bíblica a Judas para el tema de la mentira. ¿A poco no? Pues todavía podemos ponerle en la introducción. Sí. Desde que canta el gallo. Me negarás 3 veces. Bueno, yo quiero aventarles el segundo planteamiento, porque este primer planteamiento sí pertenece a Kant, pero no está en el opúsculo sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. Ok. Este planteamiento está, si no me equivoco, está en la metafísica de las costumbres, que no la fundamentación de la metafísica de las costumbres, sino la metafísica de las costumbres en una sección titulada precisamente la mentira, ¿no? Pero vamos a cambiar un poco entonces el escenario hipotético. Imagínense que están con su mejor amigo, ya es una relación entre iguales, ya es una relación de amistad. Claro, ya no hay poder. Con su mejor amigo o con su mejor amiga en una cabaña y se presenta a la puerta un presunto asesino, una persona que quiere acabar con la vida de su amigo, y toca la puerta y les pregunta directamente: ¿está tu amigo aquí contigo? ¿Qué dicen? ¿Mienten? Si tú sabes, pero tú sabes que el asesino quiere ir a atentar contra la vida de tu amigo. Tú lo sabes. Eso es uno de los puntos cruciales. Tú lo supones. Kant no es un consecuencialista. Kant no cree que los seres humanos tengamos un poder mágico para adivinar todas las consecuencias de nuestros actos. Eso le parece un poco un disparate de los consecuencialistas, precisamente. El bien solamente puede ser asegurado a partir de la intención de hacer el bien, y esa intención ha de ser orientada por un principio universalizable. Claro. Pues si le dices que sí, matan a tu amigo. Si le dices que no, eres un sucio mentiroso. A ojos de Kant. Pero ahí está. No sabes. Ahí está es que no sabes. Ahí está la respuesta clásica. Y la respuesta clásica deja muy mal parado a Kant, porque estaría diciendo: Kant nos está diciendo que el verdadero valor moral, o que tiene mayor valor decir la verdad que salvar la vida de un ser humano. Doctor Jorge, ¿deberíamos desechar la filosofía de Kant? Yo diría que sí. Es que justo. Por eso me interesa esta polémica, porque el mismo Umberto Eco, el brillantísimo, carismático, filósofo italiano, semiólogo, etcétera, etcétera, un poco el Monsiváis de los italianos, pero más allá de eso, ¿no? Un tipo muy, muy interesante. Escribió un texto en el que justamente dice algo que seguramente ya estarán pensando ustedes. Qué alivio, dice Umberto Eco, saber que los genios también dicen tonterías. Qué alivio saber que Kant pensaba este tipo de babosadas, ¿no? O sea, para él le parecía completamente injustificable, ¿no? A mí me gustaría defender un poco a Kant, aclarar algunas cuestiones, pero primero me gustaría saber, al margen de esto que pueda intentar aclarar yo, qué piensan ustedes, ¿no?
Pues lo voy a poner un poco en contexto. Hace unas semanas me llamaron. Yo nunca contesto el teléfono, pero esa vez contesté. Nunca. Nunca contesto el teléfono. Una disculpa si algún día me llaman. Y preguntaron por mí. Adrián Lara, que no sé qué. Sí. Dije, bueno, soy yo, no estoy mintiendo. Oye, hablamos del cártel. Si no nos pagas, te vamos a... Y es cierto, vamos sobre tus seres queridos, ya sabemos dónde vives. Dijeron la colonia de mi casa. Yo ya no les contesté. Evidentemente, y les dije que no a varias cosas. Evidentemente me convertí en un mentiroso a ojos de Kant. Sin embargo, resguardé mi vida y resguardé a las potencialidades. Algunas vidas más. Y algunas vidas más. Y la posibilidad de ser extorsionado. O sea, creo que a Kant le faltó vivir en Celaya. Königsberg era mucho más seguro. Bueno, aquí para empezar se puede hacer una... Sí, adelante. Eso... Ajá. No, digo, eso es lo que crees, porque otra vez no sabes si salvaguardaste nada. Puede que no hayas salvaguardado a nadie y aún así, si ellos ya tienen todos tus datos, solamente mentiste y aún así puede tener consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, no pasó nada, afortunadamente, pero pues tuve que negarme a seguir contestando. No sé si la moral kantiana me hubiera obligado a mantener la llamada y hacerle caso a los extorsionadores. Bajo esa consideración. Y volviendo al mismo ejemplo que pone Jorge, llega alguien y pregunta, o por lo menos es la suposición, el problema de la moral es la suposición, y concebir que tal vez a veces todo es bueno o todo es malo, o no te encuentras ahí como que un justo medio, muy a lo aristotélico, y creo que lo que tendrías que preguntar es de parte de quién. Perdón por el chiste, pero es lo más ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta, no? Para a lo mejor ahí hacer un juicio de valor que al final de cuentas terminas haciendo una mentira o estás siguiendo con la verdad. Como cuando te dicen tus papás, si preguntan por mí, dices que no estoy, y tú terminas diciendo, dice que no está, pues estás haciendo, ahí juntas los dos, ¿no? Estás haciendo caso a tus padres, pero también estás diciendo la verdad. Sí. Qué paradoja parte cuando eres un niño y qué paradoja cuando eres de tercer mundo. Exactamente. A mí me gusta mucho el contraste entre los dos ejemplos, porque el primero me parece bastante tendencioso. El primer escenario me parece que está obviamente dirigido a que digas, no, hay que apostar por la verdad, en el sentido de la justicia. Incluso aunque tu posición no te lo demande, incluso aunque vaya en contra de tus propias condiciones de posibilidad, incluso aunque vaya en contra de tu propia tranquilidad. Resulta que este sujeto ni la debe ni la teme, es un tipo que está haciendo sus faenas diarias y de repente está involucrado en un dilema moral, como ya lo explicaba Jorge, y ahora tiene la obligación de decir la verdad, atentando contra la idea de perder el trabajo, ¿no? Porque la verdad está primero, porque la justicia está primero. Me encanta el contraste con el segundo escenario, porque es un escenario en el que se pone en tela de juicio la norma, por así decirlo, la norma general. Se pone en tela de juicio la operabilidad de una norma general, en este caso la de no mentirás, ¿no? Tú llegas a esta conclusión, lo mejor es no decir mentiras, lo mejor es decir la verdad, pero como norma general, como principio, es inoperante en un caso en el que lo que se pone en juego es quizá desde el punto de vista emocional o vital o como lo quieran ver, más importante que la justicia, y es la lealtad. No digo que en todos los casos sea más importante la verdad que la lealtad, pero estando en juego la vida de un ser querido, me parece que es mucho más universal ser leal, y a veces confundimos estas dos causas, ¿no? Decimos, yo estoy persiguiendo la justicia porque quiero que encuentren a mi hijo desaparecido, ¿no? Pero me parece que el motor, quizá yo nunca hubiese hecho esto si no tuviese un hijo desaparecido. El motor principal son estas relaciones afectivas que nos motivan. O sea, pienso que hay como una especie de hipocresía detrás de la búsqueda incansable, infatigable de la justicia y de la verdad, y que los hilos que nos mueven son generalmente relaciones afectivas con otros seres humanos.
Tendría a lo mejor un contraste o una aclaración solicitada in expreso a Jorge, porque, o bueno, por lo menos bajo la consideración de una extorsión o de un asesinato, habría posibilidad de mentir, porque eso estaría trascendiendo ya el orden jurídico, ¿no? Sí, claro. No puedes, y si lo ponemos a lo mejor en un ejemplo, que siempre se trata de ejemplos cuando hablas de ética y moral, ¿no? Creo. Si alguien, a un judío lo están buscando en la Alemania nazi y dicen, oye, ¿viste a Stein o quien quieran ponerle un nombre? Ana. Ana Stein, para fines de cancelatorios, y que tú digas, no, pues no la vimos, ahí estarías infringiendo evidentemente el orden jurídico, pero también estarías trascendiendo a lo mejor el orden moral en vistas de que este imperativo categórico, si quieres, está salvando la vida de alguien. No sé si a lo mejor Kant estaba pensando o concebía que era una justicia moral, incluso lo que en había un equilibrio entre justicia y moral, tal vez. Esa sería una pregunta que a lo mejor me viene a la mente, si lo jurídico es propiamente moral, y si tal vez estaba a favor de la muerte, o todas estas cosas que habría que aclarar a lo mejor un poco en retrospectiva. Sí. Y creo que ese es tu ejercicio. Gracias. Sí, justo. Son preguntas muy pertinentes. Se escucha bien, ¿verdad? Son preguntas muy, muy pertinentes, y afortunadamente Kant tiene respuesta para esto y no tengo que improvisar absolutamente nada. Mira, para empezar, hay una distinción clásica entre mentiras oficiosas y mentiras piadosas. Las mentiras oficiosas son mentiras con el afán o con la intención de sacar un provecho de esa mentira. Es cercano a lo que llamaríamos una manipulación. Las mentiras piadosas, en cambio, supuestamente no son por tu propia ventaja o beneficio, sino por el bien de una persona. Están muy asociados a las mentiras blancas, a las mentiras santas y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, Kant acepta, a pesar de que dice que es indigno mentir para el ser humano en cualquier circunstancia y que la mentira perjudica, ya sea a una persona o a la humanidad, y ahorita voy a tener oportunidad más o menos de explicar qué quiere decir con esto Kant, acepta que hay determinadas ocasiones en las que tiene lugar lo que se llama mentira necesaria. ¿Verdad? Es necesario mentir en esa circunstancia, y precisamente coincide con lo que dice Ardilla, ¿no? Que es la mentira en defensa propia. Si llega alguien, dice Kant, y te apresa por la espalda y te dice, llevas dinero encima, ¿de acuerdo? Tu silencio, como se dice, el que calla otorga, tu silencio dirá que sí, ¿va? La verdad, por supuesto que dice, ¿cómo se dice? Si dices la verdad, así piensa un poco Kant, si dices la verdad te estás poniendo en manos de alguien que va a hacer un uso inapropiado, ilegítimo, deshonesto de tu sinceridad, de tu declaración franca, en contra tuya. Entonces, en ese momento, si mentir te puede sacar de la situación, podrías mentir, ¿no? Ahora, en el planteamiento del asesino en la puerta, como normalmente se dice, a veces se le llama también del asesino del hacha, que en realidad no lo inventó Kant, aparece en Agustín de Hipona. Agustín dice, hay que callar, porque el silencio no me inculpa, ¿verdad? Perdón que voy a tener que sacar otra vez aquí esto, porque no tengo tan claro Bueno, Raimundo de Peñafort, ¿verdad? El dominico, apela a un principio que Kant asocia mucho. Kant le tiene un poco de manía a los jesuitas, ¿no? Dice, casuísmo, jesuítico, esas cosas. Los jesuitas no tienen principios. Típico de la Ilustración. Lo que hacen es revisar los casos, ¿no? Lo que hacen es nunca tienen imperativos categóricos, solo hipotéticos y tal, ¿no? Es muy injusto con los jesuitas, es muy injusto con la casuística. Kant, obviamente, la casuística es mucho más interesante que la crítica que Kant hace de ella. Pero, precisamente, lo que hace Dominico
es apelar a un principio que también fue usado por algunos jesuitas, que es el principio de reservación mental, la reservatio mentalis, que es básicamente, no miento, porque mentir es un pecado en ese contexto, pero no digo la verdad completa, ¿verdad? Una parte la oculta. Entonces, a ver, ¿está tu amigo aquí en casa? No está. Eso es lo que enuncio. Para ti, eso es lo que no digo. ¿Vale? Y cuando digo para ti, básicamente estoy completando la verdad, pero sin haberla dicho, ¿no? Ahora, ¿en qué momento entran en debate Kant y Benjamin Constant? Porque Benjamin Constant, el filósofo, todo este texto, este opúsculo del que estamos discutiendo, donde aparece este escenario hipotético, el del asesino frente a la puerta, es un debate de Kant con el filósofo moralista francés de la época, Benjamin Constant, que le dice, este filósofo alemán, Immanuel Kant, está argumentando algo que es completamente impropio, ¿verdad? Porque lo que no se da cuenta Kant, según Benjamin Constant, es que decir la verdad es decir la verdad es un derecho, ¿va? Decir la verdad es un deber, y los deberes son inseparables de los derechos. Pero hay personas que no tienen el derecho a saber la verdad, pierden el derecho a saber la verdad. Y esa persona que me pone en esa situación, que me pone contra la pared, pierde el derecho a saber la verdad. Y según Constant, no hay que ni siquiera que recurrir al artificio de la reservatio mentalis. No hay que callar, hay que decirle, aquí no está. Hay que mentirle a la cara, ¿va? Porque perdió el derecho a decir la verdad. Y dice Benjamin Constant. Ilustrados. Dice Benjamin Constant, una sociedad en la que se diga la verdad absoluta, y piensa en The Invention of Lying, la película de la que estaba hablando Alan. Una sociedad en la que se diga la verdad absoluta todo el tiempo, una sociedad en la que se diga la verdad absoluta, no sería posible la asociación entre los seres humanos. El debate nace porque Kant argumenta justamente lo contrario. Una sociedad en la que se mienta en las declaraciones, una sociedad en la que se falte al principio básico, que es la raíz de todos los deberes, la sinceridad, no sería posible, porque hay derechos fundamentales que están basados, hay derechos contractuales y fundamentales del derecho que están basados en esto. Y aquí respondo ya lo que decía Ardilla hace un momento, es que Kant habla de la mentira en el sentido moral, por ejemplo, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando dice, recuerda las tres formulaciones del imperativo categórico, ¿no? Actúa según principios que sean dignos de ser universalizables. No uses la humanidad ni dentro de ti ni en los otros como si fuera un medio, sino siempre a la vez como si fuera un fin. Y el tercer principio, que no lo sé bien de memoria, pero que es el de autonomía, ¿no? Has de convertirte en un legislador en un reino posible de fines, porque estos principios no te serán dados exteriormente, sino que en base a la autonomía tú tendrás que llegar a tus propios principios, que finalmente serán principios morales vinculantes, que vinculen la libertad entre otros seres humanos. Entonces ahí es cuando dice Kant, imaginemos la mentira, por ejemplo. Imaginemos que estoy en una situación concreta en la que miento en defensa, ¿va? No voy a decir la verdad, porque si digo la verdad me van a correr del trabajo. Oye, ¿por qué llegaste tarde? Pues porque me quedé bebiendo ayer, ¿no? Pero si digo la verdad, caso hipotético, me van a correr del trabajo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es mentir. Y la exigencia del imperativo categórico, esto es, de la reflexión sobre la verdad y la mentira, en el ámbito moral, que no jurídico, sino en el ámbito moral, nos pone de cara al imperativo categórico que decía, a ver, esto será conveniente para ti, pero ¿es un principio universalizable? ¿Funcionaría bien, más o menos bien, una sociedad en la que todo el mundo entendiera como imperativo categórico? Hay que decir, vamos a enunciarlo como imperativo categórico, ¿no? Hay que decir, hay que mentir siempre y cuando te resulte conveniente. Apenas formulas la posibilidad
en términos de un imperativo categórico sobre esto, te das cuenta que una sociedad no sería sostenible. No, claro. Sí, Entonces, lo que dices, no podemos creer en una sociedad en la que todos mienten. Porque entonces no existe la confianza entre los individuos, que es la base de toda asociación, de toda sociedad. Y ya para terminar, es que este opúsculo, Kant es muy claro, y esta es la raíz de muchos malentendidos, estoy hablando de la obligación de decir la verdad en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, no en el ámbito moral, ¿no? No, claro, es que porque pareciera que a pesar de toda la discurrencia, no lo quiero minimizar, no lo simplifico, que a pesar de toda la discurrencia que hace sobre la mentira, pues cae en el principio abrámico, lo voy a simplificar, actúa, que tiene que ver más con el comportamiento y no con la mentira por sí misma. Kant está hablando de la manera de actuar de la persona, no de la mentira. Actúa de modo tal que no dañes. Actúa de modo tal en la que los demás quieres que actúen hacia ti, pero nada tiene que ver con la mentira. O sea, ¿sabes? Empieza a hablar de la mentira, pero termina hablando del principio abrámico de no hagas lo que no quieras que te hagan. Ahora, y ya lo de mentir vendrá como segundo, pero a ver, me parece... es el comportamiento, no es el decir falsedad. Sí, me parece un poco contrastante ahorita que dices que la confianza también surge de cierta mentira o algo así medio extraño logré escuchar ahora, pero sí, esa confianza de que bueno, esa confianza moral, vaya, no jurídica, pero parte de eso, ¿no? La confianza parte de una mentira entre ambos. O sea, extrañamente, y sí hizo como que un clic ahora, porque vaya, de eso se trata las relaciones sociales, morales incluso. ¿Quién no ha mentido por un amigo? Claro, claro. Y ese sería el punto de una de las... ¿Quién no ha mentido por una moneda? Esa sería una de las posibilidades del argumento de Benjamin Constant, ¿no? Que dice, tomemos otra vez de ejemplo esta película estupenda de Ricky Gervais, The Invention of Lying, ¿no? Que es una película estupenda y muy creativa. En español se llama Mentiroso, Mentiroso y es con Jim Carrey. No mames. Sí, se llama La Mentira Original, güey. Cuando le dicen en el juicio, usted puede seguir, ya después de que se golpeó a sí mismo y dice, sí puedo. Justo lo que está diciendo Constant, justo lo que está diciendo Benjamin Constant es, pues si se dice la verdad todo el tiempo, eso hace imposible la sociedad. También, porque justo. Eso quiere decir que le tienes que decir la verdad a los mentirosos, a los tramposos, a los corruptos, a los asesinos, a los narcos. Oye, ¿dónde está tu mamá? Que la quiero secuestrar. Ah, ahí está. Bueno, no está ahorita, se fue a Guadalajara, pero salió en el camión de las 6, entonces yo creo que todavía la alcanzas. O sea. Sí, claro, o sea, una sociedad, si tú lo llevas al límite de la imaginación, en el máximo de la posibilidad, es imposible que tú entiendas una sociedad donde todos mienten, pero resulta que a lo mejor es más imposible una sociedad en la que todos... Exactamente, ese todos es el punto de vista de Kant, porque Kant dice, es que no estoy hablando de ser absolutamente franco. Es que eso es bastante absurdo. Kant está diciendo, los seres humanos nos reservamos de decir cosas y eso tiene que ver con la decencia. La decencia hay una suerte de ocultamiento que tiene que ver con guardar las formas y tal, ¿no? Y perdón que yo regrese a Montaigne, pero es un poco lo que dice Montaigne. Por favor, dice, a Montaigne. La cosa de Montaigne es la verdad. Da igual si conocemos la verdad o no, da igual si entendemos de qué va la verdad o no, pero lo que sí podemos saber es que hay múltiples caras de la mentira. La mentira se presenta en todos los envases posibles y de la verdad, pues a lo mejor hay una verdad o no hay una verdad, quién sabe, pero lo que sí hay certeza es que la mentira es múltiple, que la mentira está en todas las posibilidades posibles, que eso es lo que dice Montaigne. Por eso le es más natural al ser humano el mentir que el andar con verdades. Miren, un pasaje aquí para retomar el hilo. Dice Kant, el ser veraz, sincero entre paréntesis, en todas las declaraciones, es pues un sagrado mandamiento de la razón, incondicionalmente exigido y no limitado por conveniencia alguna. Incondicionalmente exigido, es decir, cuando Constant dice saber la verdad es un derecho que algunos pierden porque demuestran malas intenciones o porque nos hacen pensar que nos quieren hacer mal,
Dice Kant, eso es una cosa muy oscura que no va para ningún lado. Hay que repensar la cosa en otro sentido. Decir la verdad es un asunto subjetivo, es decir, tu verdad. Y decir tu verdad es una obligación que tú tienes para con los otros seres humanos, no un derecho que te quitan o que te dan, es una suerte de obligación moral que tienes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que argumenta Kant es justamente lo contrario de Constant. En realidad, una sociedad en la que se faltara al acuerdo mínimo de ser sincero no podría sobrevivir porque nadie confiaría en nadie. ¿De acuerdo? Entonces, toda mentira, según Kant, puede perjudicar a un ser humano en concreto, y en ese caso se llama injusticia, o puede perjudicar a la humanidad porque aunque yo mienta, es un poco así, si yo le miento al que está haciendo injusticias, no soy injusto con esa persona, pero al mentir estoy dañando los cimientos de la base de los acuerdos humanos de la sociedad, estoy mintiendo, perjudicando a la humanidad en general. Ya. Bueno, no, pues imagínate. No, vamos a parar. No, es que no es a dónde vamos a parar. Entonces lo traspolo a las sociedades contemporáneas, a las sociedades caracterizadas dentro de la posmodernidad, de estas sociedades luego de la posverdad y del postarte y de la posttelevisión y de la el postpodcast y todo lo que sea post. Donde no existe el límite de la verdad. Viene el anunciador de Nietzsche, de decir, se acabó el fundamento, ya no hay una cosa que sostenga, lo cual le podemos a poner el motete de verdad. Entonces, ahora existen las multiplicidades. Yo te puedo decir que te vendo una sopa Maruchan que te va a saciar el hambre porque es un gran alimento, cuando no es un asunto nutricio ni alimentario. Lo podrás comer para hacer lo que sea, pero no es un alimento. Entonces te puedo decir, vota por mí, todos estamos mal. Bien, ven, hay una canción de un español que se llama Niño de Elche, que me parece muy linda. Dice, miénteme, dime que todos lo estamos pasando mal, que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás todo, que yo lo único que tengo que hacer es votar por ti. Ay, qué bonito. Miénteme. Ahí lo tienes, la mercadotecnia política, claro, es una claro, fuente de mentiras. Claro. Pero eso lo llamaría Kant una simulación. Disimular, simular y mentir, ¿no? La triada clásica. Sí, que pareciera que ahora en la época de la posverdad, del post-Nietzsche, entonces lo que existe no es ni siquiera la verdad ni la mentira, sino una simulación, una mascarada, una fachada. Si dice Nietzsche, vivimos en una ficción, una ficción valedera, una ficción que hemos validado, una máscara, una metáfora de algo que pactamos como verdad, pero al final es una máscara, no una verdad. Entonces lo que existe es una simulación, ni siquiera tendría que ver con la verdad ni con la mentira, sino como una simulación. Sí, eso iba a una pregunta que recién salió, o sea, que me vino a la mente. Si no hay verdad, tampoco habría mentira, sería entre hipocresía y cinismo. Bienvenido a la época posmo. Sí, pero yo creo que no nos podemos viajar tanto. O sea, estaba pensando justo que el atributo de mentira aplica para enunciados muy específicos, enunciados factuales. Esta idea de Nietzsche de que no hay esta oposición entre apariencia y realidad o apariencia y verdad, sino que todo es apariencia. Ya hay apariencias que revisten la forma de la verdad, pero no son más que relaciones o sea, el resultado de un choque de fuerzas, ¿no? De voluntades que se imponen, pero aún así yo creo que no, o sea, no quiero decir que no nos podamos tomar tan en serio esto, pero para mí habría dos vertientes. La primera es esa como verdad psicológica de la que hablaba Jorge. O sea, es como con tu fuero interno, es decir, tú sabes cuando estás mintiendo, aunque te engañes a ti mismo, porque puede que te estés engañando a ti mismo y que te digan, ¿cómo estás? Estoy perfectamente bien, pero esa es tu verdad en todo caso, ¿no? Y también para enunciados factuales, como los ejemplos que acaban de poner, ¿está o no está
imagínate que llega el asesino, ¿no? Y te dice, ¿está o no está tu mejor amigo en la habitación? Y tú le dices, no hay verdad, sino solo apariencia. Vas a decir, no, Te mata a ti, güey. Estoy Mi hablando de amigo cosas... es y no es al mismo Sí, tiempo. Es exactamente lo mismo que si una persona en necesidad te extiende la mano para que le des una moneda y tú le sales con un discurso estoico, ¿no? Debería Sí. entender que se puede vivir con mucho menos de lo que usted tiene, ¿no? Es completamente inapropiado. Se puede ser feliz en el castillo o en la calle, señor, ¿no? Lo que cuenta es la disposición interna, o sea... Exacto. ¿Cómo es el No, es hecho de que- completamente ridículo. A mí lo que me parece, y me gustaría pasar también a lo de Platón, pero con todo esto que hemos venido discutiendo, Todavía sigue Platón. que hay un arte de la verdad y la mentira. O sea, que la mentira en principio se tiene que utilizar en cosas como muy específicas, enunciados factuales o en relación con tu fuero interno, y que hay un arte, o sea, que hay que conciliar también la posición de Kant con la del otro filósofo que mencionabas. No podemos vivir con la franqueza absoluta, pero se trata más bien de saber cuándo mentir, ¿no? De saber cuándo mentir, utilizar la mentira cuando sea adecuado, ¿no? Rompiendo con el imperativo de decir siempre la verdad. Claro. Saber mentir y saber cuándo mentir y a quién mentirle. El ejemplo que ponías, me encantaba la idea de que le quitas el derecho, ¿no? De escuchar la verdad al otro. Pero también en alguna entrevista de trabajo yo ya estaba viviendo con 50 pesos diarios. Ya siempre me pongo lastimero con esta historia, ¿no? Pero estaba viviendo con muy poco y entonces voy a pedir un trabajo y era un trabajo en una escuela católica y la chica cuando me entrevista me pregunta, oye, ¿y tú eres católico? Y yo así que soy o sea, soy más católico que San Agustín. El hambre me llevó a mentir porque yo necesitaba ese trabajo. Cuando me preguntó si era católico... Hombre, Es que realmente no mentiste. Tienes una tradición católica. Fuiste bautizado, primera comunión, seguramente. O sea, te imaginas. Si Claro, no había tienes razones. cabida. Alan, ¿crees que estabas frente a una persona que iba a hacer un uso impropio de tu sinceridad? De tu catolicismo. Te iba a privar No, de un trabajo. De su ateísmo. Sí, claro, le iba a Mi privar del sinceridad me trabajo, pudo haber solo. costado el trabajo, sí. Ahí ya Sí, no estoy claro, protegiendo a sí. otros, sino protegiéndome a mí. A ver, antes de pasar a Platón, porque creo que ya dijiste algo que está muy conectado con Platón, quisiera cerrar rápidamente con Kant, diciendo que justamente lo que a ti te pareció más interesante y más atrayente, Kant decía, esto no es moralidad, esto es sagacidad. La sagacidad consiste en emplear todos los recursos de los que dispones para resolver la circunstancia que se te presenta de la forma más beneficiosa para ti mismo. Es lo que llamamos ser vivo los mexicanos, ¿no? No ser bueno, pero ser vivo. Y para Kant, el ámbito de la moralidad es completamente diferente. Es decir, mentir, Sagaz. saber cuándo mentir es un asunto de sagacidad, nunca de moralidad, y lo que Kant niega es que se pueda mentir en términos morales, que se pueda mentir por el bien. Mentir siempre será perjudicial, y dice Kant, el mentiroso es un cobarde que miente por sagacidad. Porque decir la verdad requiere de valentía, ¿no? Bueno, ese es Kant. Decías tú para conectar con Platón, ¿no? Hablabas de Nietzsche. Nietzsche, en Las Intempestivas, en Nietzsche de esos 4 ensayos estupendos, tempranos en su obra, se siente muy ofendido con Platón, precisamente. Qué raro. A propósito de la mentira noble. Dice, a ver, ¿cómo puede ser que Platón esté utilizando un mito para decir que un dios, que un artífice divino ha confeccionado el destino de unos seres humanos? Eso es poner la mentira, una mentira legitimada por una figura con la que no puedes discutir, un dios, la naturaleza, una autoridad, para determinar el destino de los seres humanos. Porque, a ver si lo puedo decir rápido para seguir con la conversación, ¿no? En el libro tercero de la República, ya hacia el final, Sócrates plantea lo que llaman una mentira noble. Es un relato, es un mito que si lo tomamos de forma literal es mentira, como el anillo de Giges que también aparece en la República, un anillo que tiene el poder de convertirte en una persona invisible y de recobrar visibilidad. Eso no existe. Pero lo que pregunta Platón es, si tuvieras este anillo, ¿qué harías?
está haciendo un uso filosófico de un mito y hace un uso político del mito que se ha venido a llamar la mentira noble, ¿no? Porque así es como se llama en el propio Diálogo de la República, ¿no? ¿En qué consiste la mentira noble? Entendamos que este mito tiene que ver con la construcción de una mejor sociedad, de la sociedad más bella, más justa, más sabia, más valiente, más mesurada. Es lo que Platón llama la ciudad bella, Calípolis, ¿verdad? Obviamente entendiendo que belleza, kalos, tiene una connotación moral, ¿no? También quiere decir la ciudad más honorable, no la más bonita en arquitectura, sino la más honorable, ¿no? ¿Y cómo hacemos para pasar de este estado de pobredumbre política y corrupción a la sociedad más bella posible? Entonces ahí es donde viene el mito, ¿no? Es donde entra el mito en el escenario y dice, bueno, a ver, ¿en qué consistiría este mito más o menos benéfico, ¿no? Esta mentira benéfica, esta mentira noble. Habría que decirle a los chicos que antes de nacer estaban en la tierra y que entonces brotan de la misma tierra y son entonces hermanos, hermanas, y hay que defender esta ciudad. Eso es lo primero. Hay que establecer una suerte de identidad entre los habitantes de la ciudad. Tienen que y un amor a la patria, patrioterismo, ¿no? Hay que defenderla. Segundo, no todos son iguales. Mientras permanecían debajo de la tierra, hay una suerte como de artífice de la naturaleza que confecciona en sus almas unos metales. Y algunos tienen oro, algunos tienen plata, y algunos tienen bronce, y no me acuerdo cuál es el otro elemento. Bronce y plomo, supongamos, ¿no? Bien. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del color de su alma? A través de la atenta observancia, la educación, vamos a irlo siguiendo, es nuestra obligación saber para qué son buenos todas estas cosas. Los que tengan el alma de plata van a defender la ciudad y han de cultivar la valentía. Los que tengan el alma de bronce van a ser artesanos y pueden ser desde poetas, porque el poeta es parte del mundo de la artesanía, pueden ser comerciantes, pueden ser, yo qué sé, carpinteros, zapateros, lo que se les dé la gana, ¿no? En realidad todo lo que no es un soldado o un gobernante. El que tenga el alma dorada, el que tenga oro en el alma es el más importante o la más importante, y son los que pueden ser reyes o reinas filósofas, según Platón, ¿no? Esta cuestión se ha entendido casi como una especie de antecedente de un régimen totalitarista y de mitos fundacionales que marcan diferencias y que justifican desigualdades precisamente, ¿no? Hasta ahí me gustaría dejarlo para que podamos seguir con el diálogo. Y entonces, pues, ¿qué les parece? Justo es el revés de lo que decía Kant, ¿no? O sea, a Platón no le parece problemático mentir. A Platón lo que le parece problemático son las mentiras inútiles, las mentiras perjudiciales. Sí, por supuesto. Quisiera rescatar dos elementos, a ver si el segundo está bien utilizado, ya me corregirán ustedes, pero quisiera hablar del componente pedagógico y del componente psicagógico del mito. Hay un libro también muy temprano de Giorgio Colli que se llama El Platón político, donde hace una lectura de los diálogos de Platón, donde lo que interpreta Colli como el proyecto, o sea, se plantea la obra de Platón como un proyecto y como un proyecto destinado a educar al pueblo. Los mitos tienen esa función que ya mencionabas, pedagógica, porque buscan educar a el pueblo. Hay cosas que solo se pueden explicar con un mito. Cuando en el diálogo Protágoras, cuando llega Protágoras a la ciudad y le dicen a Sócrates, y ven para que hables con él, la primera de sus discusiones es que no se ponen de acuerdo de cómo hay que hablar, porque Protágoras está acostumbrado a hablar con largos discursos y esto a Sócrates ni le funciona ni le desespera, ¿no? Sócrates alega que es muy tonto, ¿no? Se pone irónico, dice, es que yo soy muy tonto, me pierdo, no entiendo, pero en realidad me parece a mí que está tratando como de limitar el lenguaje y de llevar su método, pues, ¿no? Pero lo que dice Protágoras es que le dice, mira, yo te voy a explicar, por ejemplo, el origen de la humanidad y te lo voy a explicar con un mito. Y le cuenta el mito de Prometeo y Epimeteo, que son enviados a la tierra a repartirle
las herramientas de sobrevivencia a los animales, y al final de cuentas dejan al ser humano desnudo y empieza ahí una serie de aventuras, ¿no? Que para que los hombres, los antropos, los animales humanos tengan el fuego y luego la justicia y el sentido de la moralidad, ¿no? La vergüenza, como dirán los cínicos. Sin embargo, me parece a mí que sí, que hay un componente pedagógico ahí, porque hay cosas que no se pueden explicar, por así decirlo, literalmente, o que la explicación literal es aburrida, no nada más cuenta el discurso verdadero, sino cómo se presentan las cosas. Hay cosas que se tienen que aprender a través de las ficciones. Uh-huh. Y a esto me refiero con el componente psicagógico. Hay una transformación espiritual en la literatura, por ejemplo, ¿no? Pienso en esta frase de Nietzsche, de que tenemos el arte para no morir de la verdad, en el sentido de que toda la literatura, todo el arte es una mentira, es una ficción. Es decir, yo te cuento una historia, ¿no? Y esa historia no pasó, te estoy mintiendo en tu cara. Pero ahí puedo ejercer una especie de transformación sobre el alma del otro, si quiero, no sé, enseñar algo, en este caso, como en el caso del mito, o si quiero hacerte sentir algo. Aquí la mentira tiene una función de transformación del espíritu. Hay quienes dicen que se puede aprender más de historia, digamos, de una novela como Cartucho de Nelly de Campobello, que son ficciones, pero que son ficciones escritas en un punto específico de la historia de México, en el que había revolución y tal. Entonces, quizá podamos aprender más de los libros que se escribieron en determinada época, que son declaradamente ficciones, que de los libros de historia, y no en un sentido de vamos a acumular mayor conocimiento, sino que podemos adquirir la sensibilidad de la época, más que la historia contada como esto que supuestamente tendría que ser la verdad, ¿no? Que sabemos que la historia siempre depende del punto de vista. Más bien estamos tratando con dos tipos de mentiras, o con dos tipos de formas de presentar la realidad. Y ya. Como estructura, a lo mejor se ve, tal vez no necesaria, pero sí implícita. Perdón, por lo menos de la antigüedad hasta el México constituido en 1910 y los años venideros. Los mitos religiosos, evidentemente. El México guadalupano, por ejemplo, que termina fraguando una misma moral, hasta una jurisdicción, si quieres, un estado evidentemente católico a partir de todas estas cosas. Ahí creo que lo veo más inmoral que necesario, pero más útil y evidentemente pragmático, porque necesitas crear una identidad para un grupo de personas funcionales dentro de una sociedad determinada. O sea, todos saben que hay una mentira detrás de estos grandes ídolos, y yo puedo constatarlo un poco, sobre todo porque crecí de manera paralela entre cierta religión católica, pero sobre todo creo que lo que a mí pesaba más era el patriotismo de una escuela católica y que no era católica directamente, era católica de a mentiritas, pero católica en todos los sustentos. Y era más contrastante que, por ejemplo, a compañeros, había un poco más de amor a esa mentira de una nacionalidad que a la cuestión religiosa, por ejemplo. Pero, ¿qué dices? Terminas creciendo y dices, bueno, pues crecimos bajo un mito mismo, claro, el mito de la identidad nacional, y bajo un lenguaje que tal vez es el que crea la misma mentira, una bandera, ciertos héroes, los niños héroes, por ejemplo, que todos terminaron criticándolos, sobre todo unos 20 años para acá, que fue como que el boom de destapar a todos los héroes, toda la estetización de la misma mitología, por ejemplo, esa mentira presentada de manera bella a una nación. Es sumamente importante porque pues, es lo que te identifica
tanto en el norte como en el sur, como medio país, y funciona, y es funcional, porque pues necesita el Estado esa identificación para que ese país salga adelante, y no es el único. México, o sea, todos los países tienen el espíritu nacional que los funda. El Volksgeist, decían los alemanes, por ejemplo. Todos mienten, dice Dr. House. A ver, me parece muy oportuno hacer un contraste, ¿no? Recuperando lo que ustedes dos están diciendo ahora, ¿no? Entre Kant y Platón. Kant es un filósofo ilustrado, ¿de acuerdo? Y sabemos perfectamente bien que para Kant lo fundamental es salir de la edad de minoría de la razón. Lo fundamental es sapere aude, lo fundamental es atreverse a conocer, atreverse a pensar, liberarse de los tutores morales. Y alguien que te cuenta mitos es una suerte de tutor moral, que sustituye tu capacidad de entendimiento y que te cuenta historias que tienes que entender satisfactoriamente y contentarte con ellas. Platón, vaya, era un ilustrado como individuo, pero vivía entre no ilustrados. Recordemos que en ese mismo texto, en la República, aparece la alegoría de la caverna. Eso es lo que Platón piensa sobre la gente de su tiempo. Son como esclavos que no ven más que sombras. No piensan por sí mismos, ¿no? Necesitan que alguien los lidere, necesitan filósofos y filósofas, figuras en las que se reúna el saber y el poder, no como en las democracias, que se hacen estos sorteos, ¿verdad? Para escoger gente que simplemente por ser varones, atenienses y mayores de edad, ya se les da la responsabilidad de tomar decisiones de forma colectiva que afectan a toda la sociedad. Para Platón era el disparate de los disparates. ¿Cómo le vas a dar el timón de la ciudad a cualquier fulano de tal, no? Completamente desembarazado el poder del saber, ¿no? Entonces, me parece que Platón, evidentemente, esto es bastante básico, ¿no? Pero es un pensador de su tiempo que está usando los recursos. El propio Nietzsche dice en Más allá del bien y del mal, por más animadversiones que se quieran establecer entre Nietzsche y Platón, en Más allá del bien y del mal, Nietzsche dice: Platón, el filósofo que probablemente haya dispuesto de más recursos para pensar, el más recursivo de todos los filósofos, el más imaginativo, el más brillante en muchos sentidos, ¿no? Y Kant justamente está intentando hacer lo contrario. Hagamos una sociedad no basada en mitos, hagamos una sociedad no basada en tratar a los ciudadanos de una manera infantil, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué piensan sobre esa, porque ha sido una de las críticas a Platón desde siempre, ¿no? Ya se van a pelear. Esto de que Platón está legitimando al político para mentir, y para mentir por el bien de la ciudadanía, que es ignorante y que no sabe más, ¿no? Yo nomás quiero decir una cosa, que en este ejemplo que ponías, Jorge, un ejemplo desafortunado me parece, desde este punto de vista Kant estaría privando de un elemento pensante o de una posibilidad para la reflexión dentro del mito, y precisamente eso es lo que hace Platón con los mitos, ¿no? No son adoctrinamientos en el sentido estricto de quédate con lo que viene ahí, sino que me parece más inclinado hacia lo oracular. Descifra lo que hay detrás del enigma, pero no para que te quedes con una sola respuesta, que haya que dar con ella definitivamente. Me parece que en muchos de los mitos que Platón pone sobre la mesa en boca de los sofistas o de quien tú quieras, allí hay una oportunidad para pensar, no es específicamente un adoctrinamiento. Es decir, ¿qué podemos pensar si ponemos en una clase? No, vamos a leer el libro séptimo de la República, vamos a leer el mito de la caverna, y podemos reflexionar a partir de ese mito, podemos pensar en el elemento de la luz, en las cadenas, en el liberado. En cambio, esta idea de sapere aude, atrévete a pensar, me suena también al prejuicio ilustrado, que tiene que ver con querer pensar sin prejuicios, que tiene que ver con querer pensar rompiendo todos los esquemas. Pero ¿qué sería del pensamiento si no hay juicios previos? Es decir, si no hay un punto de partida, si no hay materiales con qué pensar. ¿Cómo se puede uno pensar sin los mitos, pues, ¿no? ¿Cómo pensar liberándonos completamente de ataduras? Es lo que criticaba un poco
Heidegger, ¿no? A este prejuicio de la Ilustración, de querer pensar sin prejuicios. Decía, es que los prejuicios no es un círculo vicioso, el círculo de la comprensión, son los principios. Para poder comprender algo necesitas prejuicios, no se puede pensar sin prejuicios, ¿no? Sí, la Ilustración no inventó la premisa de pensar sin prejuicios, ya está en Descartes, está en el método, ¿no? Y es muy vieja. Pero lo primero que diría es, estás pensando en que los interlocutores de Platón son lectores como tú. Y Platón tiene una potencia política. Platón quiere transformar el mundo. Platón es el paradigma del filósofo social, cultural y político. Platón es el que acabó siendo vendido como esclavo, precisamente porque fue con un tirano a Siracusa para convencerlo de que siguiera sus ideas. Y Platón no piensa que todos los seres humanos son inteligentes, que todos los seres humanos tienen la capacidad para interpretar la sutileza de los mitos, y expresamente se dice en la República y en otros lugares que son mitos para transmitir ideas. Es decir, Platón no es tan noble como la figura de Sócrates que retrata en la primera etapa de sus diálogos. No es una persona que todo el tiempo establece conversaciones o entabla conversaciones con iguales, ¿no? Traía a lo mejor yo a colación y en contraste con lo que dice Alan, hablando como de Kant y de la Ilustración y esta contraposición de los mitos, pero tenemos a Robespierre y a Robespierre que lo lleva a exaltar la razón como una diosa razón y se convierte en el mito de la diosa razón y lo ven vestido bajando y como si fuera la misma diosa encarnada y diciendo yo soy no hay nada más que la razón. Y a lo mejor también en contraste, ¿no? Que decía Alan, bueno, es que Platón no era tan de los mitos, bueno, pero la Ilustración llegó a serlo, por ejemplo, ¿no? Con esta figura, con esta narración que habla, que en un momento de exacerbación Robespierre se viste de diosa razón y se presenta ante todos con este vestido, con esta artimaña y ahora todos van a ser razonables, no hay dioses, solo hay razón. Y estas dos contraposiciones que están medias extrañas, pero que se manejan a fin de cuentas dentro de la colectividad o de la historia de la filosofía, vaya. Sí, sí. No sé, yo me quedé solamente con una cosita que decir sobre Kant y sobre lo que llamabas el prejuicio de la Ilustración. Y me gustaría que ya que hablamos Adrián y yo, que dijeras algo, pero si es posible que pudieras aclarar un poco más eso de a qué te refieres con el prejuicio de la Ilustración, porque incluso citas a Heidegger, ¿no? Sí, en Ser y Tiempo habla de lo que él llama el círculo hermenéutico, ¿no? Trata de descifrar cómo es que comprendemos, cómo es que interpretamos, básicamente, ¿no? Y se da cuenta que la interpretación está fundamentada en los prejuicios, que el prejuicio no es que este círculo no es un círculo vicioso, que no es un obstáculo que haya que sortear, sino que es lo que nos permite conocer. El círculo hermenéutico básicamente vamos de lo universal a lo particular y de lo particular a lo universal. Es decir, tengo un prejuicio, un juicio previo, gracias a él conozco y con él nutro otro prejuicio. No está apostando por los prejuicios, lo estoy diciendo muy mal, seguramente los heideggerianos que nos escuchan se estarán rasgando las vestiduras y les estará saliendo sangre de la nariz. Bueno. Pero me alegro. pero a lo que me refiero es, no, lo que está criticando, y ya no sé si esto lo hace Gadamer, más bien en Verdad y Método, lo que está criticando es la idea de que uno pueda realmente pensar sin prejuicios, que uno pueda despojarse de todo juicio previo y empezar a pensar a partir de allí. Sí, eso está en Verdad y Método, tiene razón. Está en Verdad y Método, ¿no es cierto? Sí. Sí, más bien esta crítica a la idea de querer pensar sin prejuicios. Ya, de acuerdo. Y es que Kant no está hablando de pensar sin prejuicios, está hablando de pensar con autonomía, está hablando de pensar por ti mismo. Porque en ese contexto hay un conjunto de autoridades que te dictan cómo has de pensar, no solamente qué has de hacer, sino cómo has de pensar. Y dice Kant, no dejes que un libro sustituya tu propia capacidad de entendimiento. Claro.
Pero no es que, bueno, claro, lo aclaras con el contexto de Platón, pero hoy Platón para nosotros, más que un adoctrinamiento, sí puede ser una oportunidad de pensar. Es decir, no solo piensa uno, y esto lo sabemos todos los que estudiamos filosofía, no solo piensas tú sentado con tus propias luces, sino que los textos son oportunidades para pensar, y no necesariamente los textos que plantean preguntas, también los textos que cuentan historias. Sí. También, digamos que eso ya es lo que depende de nosotros. Creo que se puede pensar por sí mismo, pero no necesariamente, es decir, no necesariamente diciendo voy a abandonar a todos mis maestros intelectuales, ¿no? Porque también el maestro intelectual es un vehículo de pensamiento, no quiere decir que yo voy a adoptar las ideas de Descartes o de Kant o de quien sea, sino que los puedo ver como plataformas para pensar, y pienso por ejemplo en el asunto del método, ¿no? Los filósofos, las filósofas, las filosofías a menudo nos ofrecen métodos de pensamiento, nos ofrecen caminos de pensamiento que uno puede muy a gusto recorrer, y quizás siguiendo el perspectivismo, lo que nos puede ser de bastante utilidad para pensar sin desasistir, sin quedarnos así desasistidos de profesores o de pensadores, pues sea aprender a desplazarse entre uno y otro, ¿no? Leer a Kant lo mismo que se lee a Nietzsche, lo mismo que se lee a los estoicos, y tener esa capacidad para la flexibilidad. Quisiera recordarles, estamos ya prácticamente en el final de este programa, que fue una charla súper amena, que la conversación como siempre se queda corta porque siempre cuando terminamos parece que vamos empezando, pero bueno, salvo lo que vayan a decir, yo quiero agradecerle mucho a Jorge y recordarle la admiración que le tengo por su tremenda capacidad para pensar y su forma tan elegante y copiosa de expresarse. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. No, muchas gracias. La verdad ha sido muy nutrida. La vez pasada nos pusiste más nerviosos. Ajá, más nerviosos. Y estábamos más contemplativos. Ahora nos pusiste como buen profesor a trabajar y hablar y todas estas cosas. Muchas gracias. Fue muy interesante, muy divertido. La verdad está... Sí, creo que como siempre quedamos cortos, de verdad quedamos cortos. Ahora sí, esperemos regreses y volvamos a hablar sobre la mentira y sobre las cuestiones morales, porque ha nutrido, creo que esta segunda temporada. Habíamos hablado de la moral hace un par de semanas, y creo que ahora ya más tangible, ya con ciertos autores, dos que nos llevaron todo el podcast. Ha sido sumamente, no quiero decir interesante porque suena como eso, así, no, sí está bien interesante, ¿no? Pero sí, sumamente divertido y sumamente grato, de verdad. Ha sido, muchas gracias, Jorge, por haberme fíjate que observado. desde las primeras veces que viene Kant al programa, Ajá, muy sí, pocas sí. veces hemos recurrido a Kant. Decirle a nuestros gallo escuchas que bueno, este programa dedicado a la mentira, por supuesto, todo lo que acabamos de decir es falso. No existe Kant, no existe Platón, no existe postres Teresito, no existe nada de lo que se ha ¿Qué platicado. pedo con los postres, Teresito? Había que empezar con una mentira. Yo ya les iba a decir, oiga, ¿por qué nosotros Oye, no nos hablar? ¿Por qué no mentimos? Si es ¿Dónde un- están mis si es un programa alfajores? de la Es un mentira. falso patrocinador el que anunciaste al principio. Claro. Mira, a mí sí me engañaste. Por Y dos. también de a que- los... ¿Dónde están mis pinches alfajores? Claro, pues si vamos a hablar de la mentira, ¿por qué no mentir? Como un ejemplo, fue un ejemplo. Muchacho gracioso, ¿eh? Pero bueno, ya dejando de lado todo lo que hemos dicho que han sido puras mentiras, no existe Kant, no existe la República de Platón, ni siquiera existe Platón, pero existe Jorge Bárcena, amigo que ya ha estado otra vez aquí. Jorge, ¿en qué andas metido? Cuéntanos un poco de ti. Así, para cerrar el programa. En general, pues estoy por emprender un proyecto muy importante para mí, por empezar una estancia de investigación, un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, próximamente a partir del 1 de noviembre, y por 24 meses voy a hacer una investigación sobre un tema que me parece muy importante, que es el de la superación del miedo a la muerte en el epicureísmo y el estoicismo, es decir, en la época helenística, lo que llamamos hoy en día tanatología filosófica. Va.
Bueno, el 1 de noviembre, ya empezaste, ya has empezado este doctorado, pues qué bueno que te das el tiempo de venir a este podcast, porque acuérdate hay que comprometerlo. Aquí estamos fuera de tiempo, entonces ya pasó el 1 de noviembre. Aquí no, estamos en octubre todavía. No. Aquí el tiempo es amoral. Aquí el tiempo es extraño. Sí, hay quien vive en un caso y en otro. Hay que obligar a Jorge, comprometerlo a hacer uno sobre la muerte, que no hemos hecho sobre la muerte. Me encantaría. Sí, hay mucho material ahí. Con 3 programas ya cortados, ya sería epicureísmo, Kant y moral y la muerte, pero que bueno, muchas gracias de verdad. Ojalá regreses y sea sobre la muerte y todavía podamos seguir platicando al respecto. Y bueno, ahora ves cómo está este nuevo formato también. Si tú te encuentras fuera de la ciudad donde grabamos, fuera de Atenas, Grecia, pues podemos siempre verte como sordo. Sí. Te puedes proyectar en nuestra pantalla. Voy a andar por ahí cerca en Calambaca, en Grecia también, o en Delphi. Por ahí, ¿En Königsberg nos podemos juntar? No, voy a andar en Guadalajara, pero con mucho gusto. Y a mí me encantaría hablar sobre la muerte con ustedes una vez que avance mi investigación para ver qué puedo decir sobre la muerte después de lecturas, de cursos, de textos. Y pues ojalá no sea uno de esos proyectos que Pemex se adueña y no quiere que el público sepa, para que nos puedas platicar de qué va tu proyecto. A lo mejor nos va a poner ya el ejemplo de que, bueno, si tú eras el amigo y te mataron, pues ahora ¿qué haces? No, pues ya estoy muerto. Ya. Pero también quiero declarar que hay un tema que me inquieta mucho y que ya platiqué con ustedes en una ocasión en tu cumpleaños, si no me equivoco. En alguna cuita. Sí, que es el tema de la belleza moral y de la fealdad moral. De la belleza y de la fealdad, tanto física como moral, que es un tema que me parece inquietante y lo hablamos de manera natural en una conversación, en una convivencia, en un cumpleaños, y lo disfrutamos, y entonces sería muy interesante en algún momento hablar sobre ese tema aquí. La locagatía. Pues contratado, sí. Jorge, contratado, ¿no? Pasa ahí a recursos humanos para que te hagan... Sí, ya dimos de baja a Merino por inasistencias. Sí. Está open, está abierta la vacante. Sí. Oigan, y Merino, no, pues no está. No tenemos vino. Un puesto, pero bueno, tenemos a un candidato que ha cumplido la rúbrica para llenar el espacio. Pues bueno, muchachos, muchas gracias Jorge por haber estado aquí, muchas gracias Alan, Adrián y Yalara. Gracias. No olviden, critones, que le debemos un gallo a Asclepio. Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.